4 minutos, asiento extra, hoy con dos invitados muy especiales por un día que realmente es especial igual. Daniel Calvo y también el profesor Carlos Cascante, los dos analistas. Usted más en lo político y el profesor Cascante más en lo internacional. ¿Los interpreto bien? Sí, completamente. Yo el tema internacional no es mi fuerte. Intenté algún momento pues seguir los pasos de don Carlos, que ahí fue mi profesor, y me di cuenta que los temas diplomáticos y de temas internacionales no eran lo mío, y la verdad me siento muy cómodo con temas nacionales y el sesgo que siempre tengo, que es los temas legislativos, que son los que verdaderamente le iba a decir, y no es la política, es que lo suyo es el tema legislativo, la Asamblea Legislativa. El funcionamiento de los congresos como tal, porque me parece que es simplemente quizá la principal vitrina del tema político, pero es que detrás del funcionamiento de partidos hay temas de tramitología, temas ¿qué te diría? De trámite puro o de callo, porque realmente a uno se le hace un callo cuando va conociendo pues cómo funcionan los congresos, porque no es particular de Costa Rica. No, y ahora le voy a hacer la pregunta, pero sí quería decir eso también, y lo interpreté bien, profesor Cascante, que su historia, su pasión es lo internacional, o el tema político también está esa espinita ahí. Digamos que lo político está en lo internacional, lo que pasa es que es en un marco más grande. No puedo ser tan detallado como lo es Daniel en sus estudios de la Asamblea Legislativa, porque lo internacional es más macro, entonces vemos las cosas con otro lente. Pero voy a decir una cosa, en mis ratos libres me dedico al Poder Judicial. Es, digamos, una pasión de ratos libres, dedicarle algún tiempo a los poderes judiciales y estudiar un poco la historia del Poder Judicial nuestro. Entonces me sirven las dos preguntas que había preparado por la experiencia de cada uno de ustedes. Primero, Daniel, con el tema del Congreso. Para muchos, y la figura de tener un Congreso con representación de tantos partidos, puede sonar a mucha representación democrática. Para otros, bueno, no tanto. El hecho de tener una Asamblea Legislativa como la nuestra, donde la confrontación, bueno, digamos, para eso es la Asamblea, ¿no? Por ejemplo, el Parlamento es para eso. Pero el nivel de discusión, no sé si en algún momento usted que lo está viendo permanentemente dice, esto está en muy bajo nivel, y esto sí es peligroso, porque en el momento que la gente comienza a perder la confianza en una figura como la Asamblea Legislativa, que podría ser la garantía de que la democracia se mantenga, ahí sí hay peligro. Sí, Henry, y eso me permite ligarlo a lo que mencionabas ahora cuando comparábamos un poco lo que está sucediendo en Estados Unidos con Costa Rica. Mencionabas vos el tema de un sistema bipartidista consolidado como es el norteamericano, con un tema completamente multipartidista o fragmentado como el costarricense. Y es que ninguno es, digamos, por ejemplo, tener más bien una enorme cantidad de partidos no te quiere decir que es que somos más democráticos que otros partidos. Yo te lo digo honestamente, preferiría una menor cantidad de partidos políticos en nuestro Congreso, pero partidos el bipartidismo, no el bipartidismo. No necesariamente el bipartidismo, y además me parece a mí ponerme quizá nostálgico de pensar que eso va a regresar en algún momento. En ninguna parte del mundo, y me corregirá don Carlos, pues un país que ha pasado de un sistema bipartidista a uno multipartidista se ha devuelto. Eso prácticamente no ha ocurrido, o al menos no en el cortísimo plazo. Entonces te decía, yo preferiría una pequeña cantidad de partidos, pero partidos políticos fuertes, consolidados, dibujados desde el punto de vista ideológico. Eso no lo tenemos hoy. Hoy tenemos partidos de papel, partidos que se han reducido únicamente a ser vehículos de acceso al poder, que te dan pocas garantías, que no te permiten saber a qué atenerse, que me parece que es un tema fundamental en cualquier sistema democrático, y eso es lo que tenemos hoy. Y además, aunado a estos partidos débiles, bueno, los mecanismos de selección, por ejemplo, de sus cuadros. Hay partidos que no tienen hoy cuadros partidarios suficientes ni para hacer gobierno, me atrevería a decir, y con grandes dificultades para hacer oposición. Y aquí te pongo un tema que a mí me parece uno de los que más me preocupan, a mí en lo personal, del tema de la democracia. Hoy yo no veo incentivos para que las mejores mentes del país
pues se quieran involucrar en la actividad pública. Y me refiero a ser parte del Poder Judicial, del que mencionaba don Carlos, a ser parte, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, a ser parte del Poder antes era un honor. Cuanto antes era un honor, hoy más bien, si vos decís, mira, es que mi papá es diputado, mejor digo otra cosa, ¿verdad? Porque realmente es complicadísimo. Sí, y eso yo creo que está generando un lastre muy fuerte, un desgaste importante que debería ocuparnos. O sea, lastimosamente en este país no es posible hablar, ¿verdad?, de, por ejemplo, de incremento de salarial o de dar incentivos para la clase política, pero yo creo que si no le prestamos atención a eso y no tenemos una discusión seria sobre esos temas, pues lastimosamente nuestra democracia seguirá en picado. Y el otro escenario entonces sí con el profesor Cascante, que es en el Poder Judicial, que era otra de esas grandes garantías nuestras. Algún pensador, yo no sé si alguno de los dirigentes nuestros lo citó en algún momento con este tema de el fiscal Carlos Díaz, que es muy triste el pueblo que tiene que investigar a sus jueces. Y esa otra garantía, profesor Cascante, pues sí es la que en este momento perdió para la gente la credibilidad. Cuando aparecen estas encuestas, esos estudios de los que usted habla, el Poder Judicial al lado, es decir, el ranking muy abajo, y eso es la parte más triste del panorama. Sí, Henry, hay dos cosas que atentan contra el Poder Judicial. Su capacidad de enfrentar el volumen de causas que se ventilan dentro del Poder Judicial. Es decir, Costa Rica se convirtió en un país que lleva cualquier cantidad de causas al Poder Judicial por N cantidad de cosas, y la verdad es que los recursos son limitados para resolver eso, y la duración de los procesos judiciales pues es el primer elemento que molesta a la gente. Llevo algo al Poder Judicial y duramos años en resolverlo. Ese es un elemento que es una losa enorme para el Poder Judicial. Y lo otro que hemos venido notando con mucha dureza son las acusaciones de introducción del narcotráfico dentro de ciertos espacios del Poder Judicial. Y eso sí es muy complicado de resolver, porque una vez que existe la noción de que el Poder Judicial está corrompido, la capacidad de salir de eso, de volver a recuperar legitimidad, se complica mucho más. Por otra parte, tenemos un Poder Judicial que no ha dado los pasos necesarios para la modernización de su administración. Es decir, sigue siendo un Poder Judicial sumamente centralizado en la Corte Suprema de Justicia. Eso lo ha demostrado los estudios del Estado de la Nación sobre Estado de la Justicia abiertamente. Tenemos un Poder Judicial que le cuesta comunicarle a la gente qué realmente hace. Es decir, es un Poder Judicial que parece vivir en una torre de marfil, y eso le perjudica su ejercicio de legitimidad. Y un último elemento que a mí me parece muy preocupante es que nos estamos moviendo a la idea del Poder Judicial como culpable de la criminalidad en el país. Es decir, cuando ocurre algún incidente y una persona no es encarcelada o no se llevan rápido las investigaciones, estamos dándole al Poder Judicial la noción de que su única función es castigar. Y esa no es exactamente la función de un juez. La función de un juez es aplicar el derecho como corresponda, de acuerdo con su criterio y conocimiento. Pero cuando le otorgamos esa visión, digamos, de superhéroe al Poder Judicial, de que el Poder Judicial tiene que luchar contra la criminalidad, le estamos haciendo una proyección errónea de dónde se debe luchar contra la criminalidad y cuáles son las causas de la criminalidad. Claro. Entonces creo que el Poder Judicial está bajo asedio y es un asunto no menor. Yo creo que de todas las instituciones, y Daniel me corrige, es normal que los congresos sean criticados, es lo más normal del mundo. O sea, ningún congreso tiene una legitimidad o una opinión pública positiva, porque es parte de ser congreso, enfrentar el cuestionamiento político cotidiano. Pero que el Poder Judicial tenga bajos rankings de legitimidad y que la gente tenga enorme desconfianza de lo que pase adentro, eso sí es un foco rojo, claro, una bandera roja enorme. Bueno, y de los pilares de la democracia, estos dos son claves, pero vean ustedes, los dos invitados, don Carlos Cascante y Daniel Calvo,
Y esto lo voy a decir con base en una entrevista que hicimos hace unas semanas con el presidente de la Sala Constitucional. Porque ustedes están hablando de dos pilares de la democracia, el judicial y el parlamentario, desde la Asamblea Legislativa, que en el camino se han terminado encontrando porque él decía, el propio presidente de la Sala Cuarta, esto se enredó en el momento que el diputado deja que la Sala Cuarta defina cosas que como diputado no fue capaz de solucionar. Y ahí sí se enreda mucho el camino, porque dos pilares de la democracia le están dejando a una Sala Cuarta definir cosas que son muy políticas. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, yo concuerdo y para utilizar una frase del expresidente es que ninguno quiere comerse la bronca, ¿verdad? Y es que realmente los temas de alto costo político, los diputados pues dicen, mira, la verdad es que simplemente vamos a consultarlo y que sea la Sala Constitucional la que tenga que definir. Ahora que hablamos de la importancia de reformas, bueno, ya hay algunos planteamientos en esa línea. Uno, por ejemplo, sacar a la Sala Constitucional del propio Poder Judicial. Otra, convertirlo en un tribunal, ¿verdad? Con todo el tema de independencia como sucede en otros países, que me parecen reformas que tarde o temprano les llegará su hora y que tendrán que discutirse con la seriedad del caso, atenderse por todo lo que ha mencionado don Carlos, y que me parece a mí muchísimo pues pudieran coadyuvar en este tema del fortalecimiento de la democracia tan necesario en la coyuntura que estamos viviendo actualmente en el país. Profesor Cascante. Sí, hay un problema, ya poniéndonos muy detallistas con el manejo de la estructura de la Sala Constitucional, que es la consulta previa de constitucionalidad a la cual tienen potestad de utilizar los diputados. Eso no es normal. O sea, lo que nosotros hicimos fue crear un Senado, o sea, crear una Cámara Superior que revise lo que haga la inferior. Eso no tiene sentido. Dos cámaras, sí. Nosotros convertimos a la Sala Constitucional en un Senado. Y eso no tiene mucha lógica desde el punto de vista de la Administración de Justicia, porque la Administración de Justicia está para revisar a posteriori, no a priori, una decisión política como lo es una ley. Eso, digamos, no entraba tanto el procedimiento de la ley. Los datos no nos dicen que es que eso altera mucho el tiempo de la ley, pero sí altera el trámite legislativo. O sea, provoca que los diputados precisamente decidan, bueno, yo te apruebo eso, pero hagamos la consulta. Mandan la consulta esperando que les digan que no. Exactamente, que lo maten ellos. Que lo maten ellos, no nosotros. Y así nosotros, fue la Sala Constitucional. Esa politización de lo jurídico no es buena para los tribunales. No estoy diciendo que los tribunales no sean entes políticos, son un actor político dentro del sistema. Pero si todas las decisiones políticas tienen que pasar por un tribunal para definirse, eso habla muy mal de la capacidad de nuestros partidos políticos. Yo quería, ahondar un poquito en lo que decía Daniel de los partidos políticos. Partidos políticos tienen una función muy importante, entre otras, controlar al liderazgo político. Es decir, cuando no tenemos partidos políticos fuertes, y eso le pasó al Partido Republicano en los Estados Unidos, es muy fácil que cualquier liderazgo autoritario pase más rápidamente. La primera barrera para el liderazgo autoritario es el partido político. Entonces, que en Costa Rica nuestros partidos estén volando muy bajo, que tengan tantas debilidades estructurales, que no tengan agenda política, que yo no sepa qué opina un X partido en tal tema, eso ya es muy preocupante. Y es lo que estamos viendo en América Latina, salvo contadas excepciones como Uruguay, poco Chile. El resto de América Latina estamos ante partidos políticos débiles. Sí, en la parte final ya me quedan muy pocos minutos. Me hubiera gustado hablar muchísimo sobre la historia de la democracia, porque es una historia además apasionante, pero creo que la gente tiene mucha información al respecto, y aprovechando que ustedes están aquí y hemos tomado también nosotros un camino de análisis que me ha llamado muchísimo la atención. Sí me gustaría plantear una pregunta. En todos estos escenarios que ustedes han hablado, ¿cuál sería entonces la democracia perfecta? Que uno dijera, esa es la figura de democracia que podría funcionar y tenernos tranquilos. Ustedes, corríjanme por favor, no sé si fue Churchill que dijo que es la menos malo de todos los sistemas.
Pero ¿se podría pensar en una democracia perfecta? ¿Existe? ¿Es utópica? Es utópica, la democracia perfecta como tal no existe. Yo por eso al inicio del programa planteaba lo que pues, en los politólogos estudiamos, que es un sistema poliárquico, ¿verdad? La poliarquía, que es una serie de ambiciones, ¿verdad? De un sistema perfectible que requiere justamente estar afinando algunos elementos, pero ciertamente ese sistema perfecto no existe. Sí es cierto que te decía, la democracia en razón de esa perfectibilidad tiene que estarse realizando ajustes completamente necesarios, tropicalizándose, adaptándose a los tiempos, que creo que es lo que me parece le ha faltado mucho, al menos aquí en Costa Rica, y que yo esperaría que esa discusión entre y que sea una discusión seria, ¿verdad? Te hablaba yo, ya hay planteamientos de la necesaria fundación de una tercera república, hemos hablado también de la necesidad de una asamblea constituyente que ya también de a poco se empieza a posicionar. Son discusiones que yo creo que van justamente en esa línea y que muy probablemente, no sé si en el mediano o en el largo plazo, terminarán por llegar a nuestro país. ¿Usted cree cercano, Daniel, o lejano, o es posible que el país repita aquella historia desde donde viene la celebración del Día de la Democracia en el 89, cuando la gente sale con palos y machetes a hacer valer los resultados electorales, etcétera? Es decir, esos escenarios de violencia ya están muy lejanos, muy lejos de Costa Rica, de la historia del país. Mire, me encantaría decir que estamos vacunados, pero yo no me atrevería a decir que estamos o que son exentos o que no existe una posibilidad. Te decía, ya a mí me sorprende personalmente cómo ya hay algunos cuestionamientos muy serios contra el propio Tribunal Supremo de Elecciones por parte de ciertos sectores de la población, que te decía, a mí me parecen impensables, y que creo que también si en algún momento pues se da un resultado que quizá a la gente no le guste, ¿verdad? Y no quiera respetar el resultado, pues podamos ver enfrentamientos. Y ahora, para terminar de cerrarlo con los Estados Unidos, yo tenía un temor mayor de que perdiera Donald Trump a que ganara. Sí. Y lo que me explico era que no sabía realmente cuál iba a ser la reacción de los partidarios de Donald Trump si no obtenían pues el resultado ahí. Bueno, no vayamos muy largo. Tenemos un presidente que también ha manifestado en una conferencia de prensa que si no se dan los cambios que se requiere, que él invita a la población a manifestarse. Estén listos. Y que yo creo que eso ha sido pues acusado con razón de un eventual llamado a la sedición, y que me parece también hay que prestarle muchísima atención. O sea, la frase, me llama la atención su frase, no estamos vacunados. Eso está ahí. Correcto, en cualquier momento pues puede surgir, y yo creo que deberíamos empezar a analizar pues algunos síntomas, ¿verdad?, de que esa enfermedad pueda estar llegando. Profesor Cascante. Yo tengo la noción de que en Costa Rica somos extremos. Pensamos que para hacer el gran cambio institucional ocupamos una reforma de absolutamente todo. En general, las mejores reformas son las que son lentas, pero son efectivas. Y yo creo que el país no ha entrado a una meditación profunda, y eso es parte de la debilidad de los partidos políticos, a qué elementos son urgentes de reformar. Bueno, Daniel, que es especialista en congresos, sabe que el Congreso, tal y como lo tenemos, con 57 diputados, ya no es representativo de la realidad costarricense. Total. Ya no lo es. Pero ponerse a hablar de crear más curules, aquí todo el mundo salta porque es más plata gastada en eso. Bueno, la democracia es un sistema caro. La democracia requiere inversión. Por ejemplo, hablar de reformas a nuestra justicia constitucional es algo que hay que hacer, pero no le entramos a eso. En realidad tenemos un enorme problema. Nos gusta hablar de la Tercera República, pero no somos capaces de hacer reformas puntuales que podrían hacer que ciertas instituciones se vean un poco mejor. Y el costarricense le fascina hablar de democracia, le fascina conversar sobre democracia, le fascina conversar sobre política, pero tiene poca noción de la inversión que eso se requiere económicamente. Es decir, mantener una democracia requiere una inversión económica necesaria para solventar nuestros problemas con un mecanismo de decisión que, como decía Churchill, es el menos mal. Sí, ahora, profesor Cascante, es que usted hizo referencia a un estudio que dice que la gente tiene tendencia a apoyar, llamémoslo mano dura, es decir, les gusta esa figura.
aún esa figura en democracia. Es decir, nadie está pensando en que un golpe de Estado, una cosa que si existieran militares, el golpe militar y cosas así, no tan allá. Es que nuestra población, nuestra opinión pública es una opinión pública bastante extraña. Por un lado, si usted ve el Latino Barómetro, Daniel me corrige, a la pregunta de la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, la democracia churchiliana, nosotros todavía guardamos una buena cantidad de personas en el país que dicen, sí, estamos de acuerdo. Pero a la pregunta, bueno, para resolver tales problemas hace falta un sujeto más autoritario, a esa también estamos de acuerdo. Es decir, somos un poquito bipolares como sociedad para entrarle a esos problemas. Somos como muy extremos a veces, somos como muy extremos y generalmente eso nos lleva a una inmovilidad bastante complicada. Y, perdón, en la medida en que nuestro sistema educativo ha sido menos efectivo, nos hemos contentado mucho con la figura de buscar ese partido o ese presidente mesiánico que tiene todas las soluciones para todo, porque no tenemos la noción mínima de educación cívica, que en nuestro país el presidente no puede hacerlo todo. Claro. Una reflexión final, por favor, Daniel. Mire, yo diría que somos una democracia disfuncional, eso lo ha señalado pues la embajada norteamericana, me parece que en la discusión del TLC, y cada día pues lo somos más. Y yo diría que más que preocuparnos, pues deberíamos empezar a ocuparnos para que seguir perfeccionando ese sistema democrático, para seguir pues orgullosos de ese mito del que Carlos hablaba, de que nuestra democracia pues fue un faro de luz en toda la región centroamericana y en América Latina. Profesor Cascante, una reflexión final. Terminemos con una nota positiva, Henry. Pienso que todavía, con todo y todo, resolvemos nuestros problemas mediante elecciones. Y las elecciones son abiertas, son competitivas, cualquiera puede ganar y se respeta el resultado electoral. Y esa base es una base importante y necesaria para seguir construyendo esa democracia cada vez mejor a la que todos debemos aspirar. Qué bien. Pues aún así, con todo aquello, feliz día de la democracia a mis dos invitados, profesor Daniel Calvo. Muchas gracias por haber venido. A las órdenes. Profesor Carlos Cascante, como siempre, un honor tenerlo con nosotros. Un gusto. Que me la vaya muy bien. A ustedes, a nuestros oyentes y televidentes, gracias también por habernos acompañado en una jornada como esta en la que teníamos que hablar y hacer la radiografía como debía ser de un día tan importante como el Día de la Democracia. Muchas gracias. Adiós. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad desde las 2 de la tarde.